glomerulopatía que es el VIH o cáliz segmentario. ¿Cuál es la glomerulopatía que es el paciente con obesidad o cáliz segmentario? ¿Cuál es la glomerulopatía por consumo de drogas o cáliz segmentario? A los que consumen de manera crónica drogas también les da este tipo relacionado de glomerulopatía. Entonces, miren cómo acá esta glomerulopatía focal y segmentaria, ¿qué le gusta traer a la IgE? Muy distinto a las otras que jalaba IgG, ¿no? La membranosa, la otra jalaba IgA, y esta focal y segmentaria que jala IgE. Recuérdenla por eso. Y esto era lo que les decía, ¿no? A veces yo tengo el tema de la localización focal y segmentaria. Miren cómo cuando llega el flujo vascular, en algún momento quiero generar una mayor vasculatura en las otras zonas de los capilares del glomérulo, que van a generar más comportamiento de fuga proteica y el paciente va a tener mayor rango de pérdida de proteína. La membrana proliferativa, ¿no? La membrana proliferativa, como les había dicho por ahí también, uno de los temas viene porque tiene subtipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Qué es lo que llama mucho la atención en eso? Que en estas líneas de forma de presentación de la 1, la 2 y la 3, uno de los temas que trae es que se consume la vía del complemento, el complemento 3. Pero ¿cuál es el otro tema que tiene esta enfermedad, que es la membrana proliferativa? ¿Ya? Que trae mucho la activación del complemento 1K. Por eso que a veces en los exámenes preguntan y dicen, ¿cuál es el examen o cuál es el estudio que me permite definir nefritis lúpica en el paciente que tiene glomerulopatía y que pone a veces el anti-DNA, que pone el complemento 3, que pone el complemento 4, que pone el ANA y abajo te pone el complemento C1K? Por eso que estas enfermedades, las membranoproliferativas, son una de las que tienen muchas características a los pacientes con lupus. Por eso si es que tú quieres encontrar a ese paciente que tú le has encontrado lupus y puede tener riesgo de insuficiencia renal o glomerulopatía, le dices, ¿sabes qué? Puedes pedirle el complemento C1K. Y si te sale positivo, te está diciendo, o tienes una glomerulopatía primaria como la membranoproliferativa, o tienes una glomerulopatía que puede ser lúpica. ¿Ok? Entonces, este es uno de los temas que tiene. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, hay un fenómeno inmune también metido acá. Hay un proceso de activación inmune. Por eso que al final, durante su línea, activa las vías del complemento para generar la injuria. ¿Ya? Por eso que acá les decía, siempre debemos descartar que no haya superposición de una enfermedad autoinmune como el tema del lupus. ¿Ok? Esta es una de las formas que tenemos que ver cómo se ve la necroscopía, y vamos a ver en la membrana basal glomerular el denominado doble contorno, ¿no? Doble contorno. ¿Y qué es lo que tiene a diferencia de la membrana proliferativa sobre el tema de la membrana excesiva? Que como ven, la caída de la función del ritmo, o sea, el filtrado glomerular, como mencionaba, va a ser de una manera abrupta. El paciente en algún momento, por el tema del estudio del edema y la proteinuria, tenía sus valores de úrica y creatinina normal, pero llega un mes, 2 meses y le vuelves a pedir un control, ¿no? ¿Y qué pasa? Sus marcadores están altos, ¿no? Por eso que la glomerulonefritis rápidamente progresiva es lo que tiene como ataque, que va a haber muchos fenómenos de agregación, tanto del daño, como ves, en la membrana basal glomerular, como fenómenos de inmunocomplejo se pueden estar metidos. O sea, vamos a tener una doble noxa que ataca el glomérulo, ¿no? Por eso que, ¿qué les decía? Uno de los puntos que tenía el metálico es agregada con vasculitis. Por eso que la de Goodpaster, ¿qué es lo que te dice? Puede salir ANCA positivo, ¿no? Y puede ser denominado pulmón riñón, que es uno de los temas que tiene. ¿Y cuál es el tema del pronóstico? Al ser una glomerulopatía rápidamente progresiva, ¿no? Y al generar una gran destrucción del glomérulo, ya no va a haber reversibilidad. Si al no haber reversibilidad, el paciente, esta es una de las glomerulopatías que no responde a corticoides, no responde al tratamiento inmunosupresor. Por eso que el paciente va mal. ¿Y a dónde va? Solo va la terapia de reemplazo renal por diálisis.
diálisis ya de soporte. Esta es una de las glomerulopatías que te lleva a la diálisis y se queda ahí. A diferencia de las otras glomerulopatía, si tú controlas el descompensante o le regulas el tratamiento inmunosupresor, el paciente puede disminuir los valores de urea creatinina. Pero en este tipo de casos, la rápidamente progresiva, al generar la gran destrucción del glomérulo, el paciente no tiene recuperabilidad y pasa que se va a la diálisis. Esa es la única glomerulopatía que va a ese caminito de manera muy agresiva a un soporte diálisis. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto con la rápidamente progresiva? Que se superponían también los marcadores del alto. O sea, también le gustaba hacer lo que habíamos visto, miren, muy fácil, porque atacaba aquí a la membrana basal glomerular. Entonces, también te puedes superponer otro subtipo de glomerulopatía. O sea, no puede ser solamente la glomerulopatía por el anticuerpo antimembrana basal glomerular, sino que también puede estar otra glomerulopatía superpuesta injuriando al endotelio. Por eso que te dice acá que voy a tener tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Yo he visto preguntas de estas, y esta es la pregunta como dice, más difícil que alguien haría, porque te preguntaría cuál es la glomerulopatía rápidamente progresiva tipo 2 y hacia quién está vinculado, ¿no? Al lupus. ¿A quién está vinculado el tipo 1? A síndrome de Goodpasture. ¿A quién está vinculado el tipo 3? A vasculitis. Esta es una de las preguntas que tú dirías, pucha, ¿por qué me preguntas rápidamente progresiva el tipo 3 y con quién está vinculada, ¿no? Entonces, esta imagen, amigo de mis compañeros, yo le dije, recuérdenla, porque puede ser que sea una pregunta de las complicaditas que te diga, ¿no? Pero sí es muy bueno recordarla, ¿no? Recuerden la 1, que era membrana basal glomerular, la 2, al ser inmunocomplejos, ¿no? Puede estar las enfermedades inmunológicas y las infecciones. Por eso que ahí está metida la posinfecciosa. ¿Qué posinfecciosa genera inmunocomplejos? Endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana hace glomerulopatía por inmunocomplejo. ¿Ok? Entonces, como toda proteinuria, recuerden que a veces para poder yo ser fino y poder encontrar qué tipo de daño ha tenido el paciente en el glomérulo, yo que le hago al paciente una biopsia. Doctora, ¿todos debemos hacer biopsia? No. Porque también tengo que ver, por ejemplo, el comportamiento de qué antecedente tiene el paciente. Ejemplo, si yo encuentro un paciente hipertenso hace un mes, que tiene proteinuria en rango, por ejemplo, nefrótico, ¿no? Yo no voy a presumir que la proteinuria es por la hipertensión, ¿no? Porque esta hipertensión recién ha sido inconstante, ¿no? Es igual que ese paciente diabético que viene y que dice tiene diabetes tipo 2, pero ¿será que tiene diabetes tipo 1 o tiene otro tipo de diabetes? Capaz es una diabetes tipo 1, está presumiendo que es una diabetes tipo 2, ¿no? Y que si la has encontrado recién, hace 2 meses y tiene proteinuria en rango nefrótico. ¿Será que en 2 meses la enfermedad le llevó a generar esta proteinuria? No. Pero por eso que cuando uno ve, ¿qué te dice? ¿A quiénes voy a mandar a biopsia? A pacientes que no les encuentro por qué ha hecho falla en el riñón, por qué ha hecho esa falla tan abrupta. No ha tenido ningún cuadro infeccioso, no ha tenido ningún cuadro obstructivo, ¿no? Le he pedido serológicos, no encuentro ningún proceso de infección crónica, no hay ninguna enfermedad crónica como hipertensión y diabetes, ¿no? Entonces, ¿por qué está apareciendo la falla renal? Entonces tengo que tomarle biopsia. De igual manera, si encuentro un síndrome nefrítico, en gran porcentaje de los nefríticos todos son glomerulopatías. Entonces tengo que tomarle biopsia. Dentro de los síndromes nefróticos, ¿quiénes están metidos? Las enfermedades crónicas, ¿no? La diabetes y las enfermedades inmunológicas. Entonces para eso también necesito biopsia, ¿no? Y cuando hay proteinurias en un paciente, pero sin ninguna repercusión, por ejemplo, de hipertensión, sin ninguna repercusión de lipiduria, lipedema, ¿no? ¿Y cuál era la otra? Buscar la hematuria que viene del glomérulo. O sea, cuando encuentro esos crenocitos, ¿no? Y encuentro esa hematuria microscópica, tengo que entrar a biopsia renal. Entonces, crenocitos como cilindros hemáticos entran a biopsia en el riñón. Y como habíamos visto, todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hacen una repercusión en el riñón y yo necesito tomar biopsia. ¿Por qué? Porque cada subtipo de daño que tiene esta enfermedad inmunológica me cambian los tratamientos. Y hemos visto que casi en todas utilizan corticoides, pero algunas veces, cuando por ejemplo estás ante una nefritis lúpica grado 3, 4, el paciente te dice que aparte de darle corticoides, tiene que dar ciclofosfamida. Y si
por ejemplo estás en un estadio 4 o 5, te dice, ¿sabes qué? Ya no le des corticoides y ciclosporamida, dale rituximab. Me cambian los tratamientos, me cambia el tratamiento. Por eso que uno de los problemas que trae esto es que tú pides la biopsia para ver evolución, pronóstico y tratamiento del paciente. Es una de las líneas que... Entonces ya habíamos visto que en la inmunofluorescencia, recuerden que esas pérdidas de esas proteínas, ¿no? Esa IgG, esa IgM, esa IgA, ese complemento se puede pintar muy bonito con la inmunofluorescencia. Por eso acá van a ver que van a haber fenómenos de reacción, ¿no? Por ejemplo, en cambio la microscopía electrónica, ¿qué te ve? Solo al glomérulo, ¿no? Ve la superficie, te permite ver cómo está, por ejemplo, el lecho vascular, ¿no? Cómo está la superficie de la cápsula de Bowman. Vamos a ver si hay fenómenos de retracción o depósito en el mesange, pero solo me permite ver la estructura, la parte de la casa y del glomérulo. Es una de las cosas que... Entonces, cuando hablamos de glomerulopatía con remisión, cuando hay una marcada disminución de la proteína, normalmente menos de 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Y cuando vemos proteinuриas cuando han recaído, cuando esta proteinuria aumenta más de 40 miligramos por metro por hora. Esto no lo veo que sea una de las preguntas, pero ¿por qué están mencionadas acá? Porque cuando uno habla de nefritis lúpica y hace seguimiento al paciente con lupus, uno dice tiene remisión o tiene recaída. Entonces acá vamos a ver los conceptos que es córtico sensible, ¿no? Y que es córtico resistente, ¿no? Respondedores cuando el paciente tolera la dosis de corticoides. Brote único cuando ha habido ausencia de recaída tras la primera remisión. Recaídas infrecuentes cuando el paciente ha tenido una recaída aislada tras la primera remisión. ¿En cuánto tiempo? Más o menos dentro de 6 meses. Y lo que distingue la recaída frecuente es que hace 2 o más episodios en 6 meses. La infrecuente se caracteriza porque el paciente no ha tenido esta forma de presentación nuevamente de la proteinuria hasta en un lapso de 6 meses. ¿Okay? Córtico dependiente, ¿qué te dice? Es cuando el paciente se le disminuye la dosis de los corticoides y vuelve a recaer. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que yo soy un paciente con lupus. Estoy con una doctora en consultorio y la doctora me dice, ¿sabe qué, doctor? Ya le vamos a bajar la dosis. Ya no va a tomar 50, ahora va a tomar 40. Ya, doctor. Vuelvo al control del otro mes y me pregunta la doctora, ¿cómo se siente? Estoy bien, doctor. Vuelvo y la doctora me dice, vamos a bajarle, doctor, a 30. Al otro mes me veo hospitalizado. ¿Qué conclusión te da? De que cada uno de nosotros es distinto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este paciente lúpica, tú le das y le quitas el corticoide y vive tranquila. A ese paciente lúpico, tú le comienzas a bajar la dosis y comienza a hacer síntomas nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo con córtico dependiente? Que tú como lúpico vives feliz, por ejemplo, con 30 miligramos. Tú vives con 20 miligramos. Tú vives con 5 miligramos. Si te pasas de esa dosis, ¿qué pasa? Se reactiva la enfermedad. Por eso que el tema de córtico dependencia te dice, no le puedes retirar porque si le retiras va a pasar que el paciente vuelve a reactivar la enfermedad. ¿Ok? Córtico sensible tardío es el no respondedor de epicentro, o sea, que se transforma en respondedor en algún momento de evolución. ¿Qué nos referimos con esto? Es casi lo mismo que el córtico dependiente, sino que ¿qué te dice? Este paciente córtico dependiente lo hace en un momento abrupto. En cambio, el córtico tardío es durante los meses, el paciente requiere sentirse mejor, ¿no? Pero puede tener un brote que le hace que le aumenten la dosis y después se la baja durante su año. La corticoresistencia inicial es cuando no responde al inicio con el tratamiento, el paciente sigue teniendo un cuadro evolutivo de su rango proteinúrico. El córtico resistente tardío cuando no responde tras el tratamiento de una recaída en un paciente previamente respondedor. Y córtico resistente permanente cuando no responde al tratamiento inicial ni al posterior, no responde a ninguna línea terapéutica. Muy bien. Entonces, como conclusión, recuerden que cada uno de los subtipos de glomerulopatía primaria, porque la más complicadita, yo siempre digo, la más complicadita de comprender o de leer a veces se nos dio la glomerulopatía primaria. Entonces, aquí está resumido, pero recuerden, como les digo, ¿a quién le gusta ir al niño? ¿A quién le gusta ir al adulto? ¿A quién le gusta consumir IgG? ¿A
¿A quién le gusta consumir higiene? ¿A quién le gusta higiene? Porque cuando uno ve un examen, ¿no? Cuando uno ve un examen, casi uno dice, no, este capítulo es feo, no lo voy a estudiar, no creo que venga. No es que no venga, sí viene, sino que las preguntas no son tan descabelladas, porque si tú buscas y te haces una, como se dice, una forma de comprender cada glomerulopatía por su tipo, o sea, por lo que se caracteriza, el caso clínico te va a poner lo mismo. La clínica no va a ser igualita, sino que te va a decir, en el AP se le ha encontrado que tiene crepicia de Echecki. ¿Qué glomerulopatía es? Paciente que tiene comportamiento nefrótico en niños, ¿qué glomerulopatía es? Le va a poner. Por eso que las preguntas a veces uno las razona y dice, ¿cuál era la de los niños? ¿Cuál era la de los adultos? ¿No? ¿Cuál es la que no responde a corticoides? Y ahí también te lo mismo. Después es una de las formas de ver glomerulopatía. El tema es que cuando hay los depósitos en la membranosa, recuerda que como estamos en la parte capilar, en la parte de la membranosa, en algún momento los depósitos inmunes, que la inmunoglobulina, ¿no? Va a tratar de jugarse como proteína. Entonces, al tratar de jugarse con la proteína, va a estar en contacto con la membrana. Entonces la membrana la va a tratar de lesionar o injuriar, y por eso que en algún momento, ¿qué hace? Comienza a trazar el complemento. Lo llama el complemento porque dice, ¿sabes qué? Acá parece que hay una antígeno, porque le estás atacando a la membrana. Y al verlo, se ancla a la deposición de inmunoglobulina y la comienza a atacar. Y ahí es donde el paciente comienza a tener pérdidas de complementos en 3 y 4 por la orina. Pero, como el paciente tiene una gran replicación, porque sabe que la capta con un antígeno, a veces en la parte periférica se lo puede transformar. Porque tiene que haber alguien que sabe su defensa frente a una infección. Por eso que es un fenómeno también inmune. Por eso que también está metido mucho en la comportamiento de defensa inmune. Entonces, una de las la glomerulopatía rápidamente, pero sé cómo la aprender en el caso clínico. Claro, tú puedes superponerla, pueden medir. Con el cambio mínimo que vea con lúpulo. Si hablamos de rápidamente, pues ahí podríamos decir lo que les digo. El paciente tiene que relatar si ha estado en estudio, ¿no? Ha estado con un tema proteinúrico. Si en algún momento ha tenido una alteración de los marcadores de creatinina de manera abrupta. Esa es una de las cosas. Ahora, ¿cómo yo valoro mucho esto? Sí, porque te has dado cuenta que en la 1, en la 2 y en la 3, ¿no? En la 2, ¿qué buscarías? El tema lúpico. Y en la 3, ¿qué buscarías? El tema vasculítico. ¿Se pueden superponer? Sí se pueden superponer. Por eso que cuando uno ve la biopsia del riñón, como ve a todos los glomérulos, y comienzas a captar glomérulo de arriba, glomérulo de acá, de acá, de acá, de acá. Y cada una, ¿cuál es el dilema? Acá te puede gustar que cambios mínimos, por ejemplo, o antimembrana va a ser glomerular, y en la otra te puede basar que una respuesta en julio endotelial con tronco. Entonces ahí donde dice, hay superposición. Hay un tema, por ejemplo, de una membranosa junto con un tema, por ejemplo, autoinmune. Por eso que se dan cuenta la biopsia va hacia abajo, porque lo que busco es captar todos los glomérulos que están de manera descendente. ¿Eso por qué? Porque si tú ves la anatomía del riñón, ¿no? Te vas a dar cuenta que la corteza renal tiene a todos los glomérulos metidos. Y ahí tienes que todos los compromisos vasculares, todo perfume en glomérulos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que ves? Que a veces cuando el paciente tiene alguna injuria, por una infección, por una deshidratación o por un ataque celular, ¿a quién le gusta atacar? A la parte periférica. Por eso que las córdolas, la corteza que tiene el niño, en algún momento con el tiempo comienza a descender. Desciende, hasta que ya llega hacia la parte medular. Por eso que siempre cuando tenemos injurias renales, porque es un autoataque, por el tema de la glomerulopatía rápidamente ofensiva, pasa que comienza a injuriar en la parte externa, la parte vascular. Por eso que comienza a descender esa superficie de corteza. Más frecuente. Ahora, glomerulopatías secundarias es una de las que uno dice, wow, esa sí es la más digerible, la más facilita, es la que más vemos en los hospitales, ¿no? Es la que más vemos, porque siempre vamos a ver un diabético, ¿no? Siempre vamos a ver un diabético, vamos a ver un hipertenso que ya tiene proteinúria, entonces ya tiene la glomerulopatía secundaria. ¿Qué era lo que, por ejemplo, hacía la tuberculosis? ¿No? También hacía una glomerulopatía, ¿no? Le gustaba hacer la alteración de la amiloidosis renal, ¿no? Le gustaba dañar también los glomérulos. Por eso que la tuberculosis
tampoco no era bonita. ¿Qué habíamos visto en cardiología? También el tema del endocarditis, ¿no? Al endocarditis también le gusta hacer glomerulopatía. Las secundarias siempre traen eso, que tiene que haber algo, alguna infección, alguna enfermedad crónica, algún proceso tumoral, algo que esté llevando a la pérdida de la pancreas. Entonces, esto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando uno ve y dice, muy bien, es un paciente diabético, lo primero que uno diría es que si el paciente tiene un cuadro diabético, probablemente su proteinuria, ¿no?, que tiene el paciente, ¿qué te estaría diciendo? Que sea por una enfermedad renal diabética. En la misma diabetes autoatacó el glomérulo. Pero mire qué les dice, ¿no? El paciente lo operaron de la próstata, y luego de operar de la próstata, el paciente se queda con hematuria. ¿Cuál es nuestra misión acá cuando uno ve la hematuria? Ver si la hematuria es glomerular o no es glomerular. ¿Cómo distinguíamos si la hematuria era glomerular? Viendo en el examen de orina que había presencia de virus asemáticos o grenocitis, ¿no? Era uno de los puntos. Ahora, cuando uno ve, ¿qué les dice acá? Le dice que el paciente se le asocia hipertensión, anemia y función renal alterada. Porque tiene su creatinina alta, está veniendo por un cuadro anémico y está descargando de cardiopatía. ¿De qué orientaría más un cuadro renal, una repercusión renal, como un síndrome que nefrítico nefrótico? Hipertensión y hematuria. Nefrítico, ¿no? Se me está diciendo que este paciente está viendo un cuadro de síndrome nefrítico. Le dice que le encuentra edemas, no hay oliguria. Se realiza una ecografía renal donde se evidencia que los riñones derecho y izquierdo no tienen obstrucción. Y sí ha habido un aumento en la reflectividad cortical de 11.8 y de 12 centímetros cada riñón. ¿Qué nos indica cuando hay aumento de la reflectividad cortical? Está indicando de que capaz esa superficie de la corteza del riñón, porque recuerden que en la corteza están los glomérulos, no está teniendo una buena superficie de captación. Entonces en la ecografía puedes distinguir la corteza de la parte del comportamiento medular, te permite dividir muy bien, pero cuando no encuentras esta presencia, o le denomina la alteración de la diferenciación córtico-medular, le está indicando que capaz el paciente que está teniendo un daño crónico en el riñón, ya está de tiempito ahí, está metido ahí, y que estará generando, le vamos a ver. De igual manera, cuando uno encuentra anemia, le indica más un cuadro crónico, ¿no? Un cuadro crónico. Si uno quisiera ver la hematuria, ¿no?, y la hematuria me genera anemia, ¿sería una hematuria glomerular o sería una hematuria no glomerular? No glomerular, ¿no? Porque recuerden que las hematurias que son no glomerulares les gusta ser sangrantes. ¿Y eso por qué? Porque repercute o daña a las vías urinarias. Por eso que los pacientes que tienen litos, tienen tumores en la vejiga, en el uréter, sangran. Y al sangrar te hace anemia. Ese es uno de los puntos. Por eso que los pacientes que tienen HDP no se han dado cuenta que tienen su sonda y en su bolso con cara sangre. Doctor, me falta el aire, vengo por eso. Está anémico porque está perdiendo. Ahí llama mucho la atención. La ecografía nos dice que es un riñoncito crónico. ¿Qué más nos dice por ahí? Nos dice que tiene la función renal ya alterada, o sea que ya la función que es crónica, o capaz es una rápidamente progresiva, no sé. Tiene anemia. Para tener anemia, capaz de una enfermedad crónica, yo te estoy diciendo que es crónico, ¿no? Y viene por hipertensión y viene por reumatismo, viendo como un comportamiento, un síndrome nefrítico. Vamos a ver ahora qué es lo que puede. Entonces, ¿cuál es la que vemos más común? ¿No? Recuerden que las enfermedades sistémicas, es uno de los temas que se ven acá, ¿no?, siempre van a estar frecuentes. Por eso que vamos a tener que ver qué forma clínica o qué presentación clínica tiene el paciente para poder valorar que una biopsia en el riñón. ¿Cuál es uno de los otros puntos que viene acá? Que siempre para los tratamientos tenemos que encontrar quién fue el que gatilló la enfermedad para tratar, porque las enfermedades secundarias, ¿qué es el dilema? Para que el paciente disminuya la proteína en el paciente diabético, ¿qué tengo que hacer? Controlar la glucosa. En el hipertenso, para controlar la proteína, controlar la hipertensión. Si tengo lupus, tengo que controlar el lupus. Si tengo endocarditis, controlo con los antibióticos. Si tengo hepatitis B, ¿qué voy a valorar? Colocarle tenofovir. Si tengo un VIH, tengo que
tomar microtoneladas de antirretrovirales. ¿No? ¿Para qué? Para que no se siga generando más injuria en el glomérulo y este no siga teniendo la pérdida de las proteínas. Entonces, siempre en la secundaria, a diferencia de las primarias todas eran corticoides, ¿no? Por ahí. En las secundarias, ¿cuál es el tratamiento? El control de la enfermedad. ¿Okay? Ese es uno de los. Recuerden que cuando tenemos la nefropatía o la glomerulopatía secundaria por hipertensión, que hemos hablado en el capítulo de hipertensión, que el mejor fármaco para disminuir la presión intraglomerular eran los IECA, ¿no? IECA se caracterizaron por muchos factores. Por eso, que cuando veamos en la clase de síndrome nefrítico y nefrótico, ahí vamos a entender por qué los pacientes utilizan IECA. A veces el paciente no es hipertenso, pero tiene un comportamiento de una línea de síndrome nefrítico y le damos los IECA con ese fin de disminuir la presión intraglomerular para que el paciente no tenga esa gran presión de fuga de proteínas. O sea, ahí les mencionan mucho que los pacientes se benefician de IECAS y ARA por ese fenómeno de reducción de la presión intraglomerular. Pues la nefropatía lúpica es una de las patologías más preguntadas en todo el lugar. Todo el lugar siempre te van a preguntar algo relacionado con nefropatía lúpica. Como les dije a sus compañeros, uno de los temas que trae es que a veces su examen de orina, que ustedes ven por acá, su examen de orina se caracteriza porque tiene muchas cosas. Por eso que le denominan el típico sedimento telescopado. Así se le encuentra como sedimento telescopado. ¿Y eso por qué? Porque comenzamos a encontrar que a veces leucocituria, comenzamos a ver cilindros granulares, cilindros hialinos, cilindros eritrocitarios, vemos hematuria microscópica, ¿no? Por eso que esta enfermedad de nefritis lúpica, ¿qué es lo que trae? A veces al inicio viene con un comportamiento de síndrome nefrítico y entre más avanza hace síndrome nefrótico. Entonces, como ven, hay muchas formas de presentación en un examen de orina en el cual el paciente puede ver. ¿Cuál es el tema de acá? Que antes, cuando uno decía, uy, esa paciente tiene características de lupus, que tú le pedías el anticuerpo antinuclear y salía negativo, pero tú decías que tenía mucha orientación al lupus, una de las opciones era que al paciente le hacían una biopsia renal. Y en la biopsia renal encontraban que el paciente tenía características de nefritis lúpica. ¿Okay? Entonces, por eso que siempre en todos los exámenes también preguntan cuáles son los tipos de glomerulonefritis que tiene el paciente lúpico. Describan. O te pone cada subtipo de anatomía patológica que tiene cada tipo de glomerulopatía. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es uno de los puntos que tiene acá? ¿No? Por eso creo que desenvuelve mucho el tema de nefritis lúpica. Recuerden que si les pide por ahí cuál es el plan de trabajo frente a una nefritis lúpica, uno pide que el anticuerpo antinuclear, que es el denominado ANI. Pero ¿qué otros estudios más tenemos para ver lupus? Es el denominado anticuerpo anti-DNA. Y también pedimos el anticuerpo anti-SMIT, que es uno de los que está metido acá. ¿Okay? Dense cuenta que cada marcador que tiene ahí comienza a generar alguna alteración a nivel de las células del riñón. Por eso miren cómo, por ejemplo, el anti-SMIT hace un daño a nivel de la membrana basal glomerular. Por eso que ¿qué habíamos visto por ahí? ¿No? Que a veces pueden estar relacionados los componentes de los síndromes pulmón-riñón, ¿no? Como el anti-DNA le gusta atacar a la célula mesangial, ¿no? ¿Y qué era lo que habíamos dicho? Que también para poder definir el anti-C1K, ¿no? También está metido acá, ¿no? Hace presentación de daño a nivel de la membrana basal glomerular. Por eso que es un estudio fidedigno que me permite predecir si ese paciente con lupus va a desarrollar falla en el riñón. Es uno de los más finitos para decirme si es que el paciente va a hacer falla en el riñón. ¿Okay? Es un predictor, Entonces, tú quieres saber si ese paciente lúpico va a desarrollar falla renal en algún momento, pide el anti-C1K. Si sale alto, te está diciendo saber que durante el transcurso de esta enfermedad el paciente te va a hacer alguna glomerulopatía o te va a hacer falla en el riñón. Entonces, la producción de estos anticuerpos son alteraciones en la apoptosis y disminución de la eliminación de sus restos celulares, que es lo que llevan a generar una respuesta de ataque.
Entonces, ¿cuál es uno de los puntos que tiene acá? Que siempre para el tema de la nefritis lúpica van a haber marcadores, pronósticos, ¿ok? Y dentro de eso vamos a tener, como les decía, el daño a nivel del DNA, ¿no? Este anticuerpo anti-DNA o este anticuerpo anti-RNP o el tema del anti-SMI nos pueden llevar a generar el pronóstico de desarrollo malo en la evolución del paciente que tiene nefritis lúpica. ¿Cuál es el otro tema que vemos acá? La persistencia. Que hayamos visto con las demás glomerulopatías, que a veces a las demás glomerulopatías tú las tratas, ¿y qué pasa? Los marcadores pueden ir descendiendo de manera progresiva. A diferencia de esta, la nefritis lúpica, como genera un ataque celular, estos linfocitos natural killer, estos linfocitos CD8, ¿qué es lo que hacen? Un fenómeno de inflamación continua, por eso que el paciente ya no logra mejorar la función del riñón. Comienza a ser que elevación progresiva de los marcadores de uricatinina y a veces en un momento se queda en terapia de orina. Por eso que le dice que la persistencia de valores de creatinina de más de 1.5 ya les indicaría que también el paciente probablemente se vaya a quedar en un compromiso de una enfermedad renal crónica. Esto es lo que habíamos hablado. Miren cómo por ahí el paciente que tiene lupus también tiene ese compromiso malo, ¿no? Al perder todo el complemento también por la vía urinaria, como fenómeno de autoataque por los fenómenos de la lesión de los linfocitos, le genera un estado de inmunosupresión. Ese es uno de los caminos. Entonces, si les preguntan, porque tienen que saberlo, eso sí, como les digo, el que haga la pregunta de esta clase, como les digo, les pueden preguntar, mencione las glomerulonefritis que hace la nefritis lúpica, ¿no? O les diga, mencione cuál es la glomerulonefritis tipo 4, cuál es la glomerulonefritis tipo 6, ¿no? Entonces, esto de acá sí es muy importante que lo recuerden, ¿no? Sí, yo sí preguntaría. Si hubiera alguna pregunta de desarrollo, les diría, describa todas las clases de nefritis lúpica. Si fuera malo, porque a mí una vez me lo preguntaron cuando fui estudiante, me preguntaron, paciente que tiene más del 50% esclerosados los glomérulos, ¿qué glomerulonefritis lúpica es? Más del 50%. Claro, te dice, si la glomerulonefritis abarca al menos del 50%, ¿qué glomerulonefritis sería? Si te dicen glomerulonefritis que tiene repercusión necrosante, ¿cuál sería? Así va. A veces la pregunta viene así. A veces la pregunta que viene así de residentado, te dice así, ¿no? Te pregunta eso. Ya no te pone que lo describas, ¿no? Porque esa pregunta es fácil. Pero sí te pone en el caso paciente que tiene ANA positivo, tiene síndrome nefrítico, ¿no? Y tiene proliferación mesangial. ¿Qué glomerulopatía es? Nefropatía mesangial, clase 2. Entonces esas son las preguntas más agarradas que uno ve, ¿no? ¿Y eso por qué le digo? Porque uno de los temas que viene como preguntas son, o te preguntan qué tipo es la esclerosante, o te preguntan, de acuerdo a la descripción de la anatomía patológica, que digas qué glomerulopatía es. Por ahí, si es que la quieren estudiar por cualquiera de los dos lados, recuérdenla por cada subtipo. ¿Y eso por qué? Porque, como les había dicho en el lupus, ¿qué es lo que tiene? Que a veces al inicio es un síndrome nefrítico. Por eso que cuando llega con síndrome nefrítico, puede hacer clase 1, clase 2, clase 3, y en algunas hace clase 4. La ponen como que en la clase 4 hubiera mucho la superposición de nefrítico nefrótico. Y las 5 y las 6 se caracterizan por ser, ¿qué? Síndromes nefróticos. Y una pregunta muy buena sería, diga cuáles son las glomerulonefritis lúpicas que hacen comportamiento nefrótico. Eso también necesitamos saber, porque a veces cuando viene el paciente con lupus y vemos que es un compromiso nefrótico, por ahí el nefrólogo dice, ya debe estar más de grado 4. Entonces capaz se va a quedar en diálisis. ¿No? Porque ya, ¿por qué? Porque capaz ya tiene más del 50% esclerosado los glomérulos. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a responder en las líneas de tratamiento. Entonces, ¿a qué se va a ir a la diálisis? Se va a quedar en diálisis. Ese es uno de los... Por eso que les decía,